buenas noches. Sean bienvenidos una vez más todos ustedes. Y vamos a empezar hoy con el tema del Estado constitucional como garante de derechos y libertades. Hay muchos de estos temas, como ustedes saben, ya han sido conocidos con anterioridad. Sin embargo, es importante que nosotros lo podamos culminar en el día de hoy. Y de inmediato iniciamos con que en las clásicas, tanto Grecia como Roma, no se concibió la esfera privada del derecho que tenía la persona con respecto a la libertad, sino que esto era una esfera que pertenecía al Estado y se le daba y se le otorgaba la oportunidad a la persona de poder disfrutar de esa libertad, y cuando disfrutaba de esa libertad, entonces era como una especie de participación en el propio gobierno, y también naturalmente que podría, en virtud de esa libertad, tener alguna función. Pero sobre todo, esa era la situación eminentemente que pasaba con respecto a esa libertad como derecho que había tanto en Grecia como en Roma. Era una simple facultad que le era concedida al ciudadano. Entonces, luego, la escuela estoica, perteneciente también al ámbito y a la órbita eminentemente romana, establece que naturalmente hay derechos que rebasan el propio estamento estatal, la propia organización del Estado, y que esos derechos son inherentes a la persona humana, pero naturalmente que estos derechos no se hicieron reconocer como derechos eminentemente que le otorgaba el Estado, sino que esa escuela lo hizo más bien como doctrina. Pero desde ese momento ya, de una u otra manera, se evidenciaba el desarrollo en la antigüedad de los derechos constitucionales, muy específicamente como el derecho de la libertad. Luego, en la Edad Media, se establecen ciertos reconocimientos positivos con relación a determinados derechos que son eminentemente importantes en lo que respecta a la separación de los poderes y de una limitación más bien al monarca. Pero estos derechos en la Edad Media también no son establecidos como derechos de verdaderas declaraciones. Y esto ocurrió, por ejemplo, con el juramento de Alfonso IX ante las Cortes de León en el año 1188, y también con el rey Juan Sin Tierra en la famosa Carta Magna en 1215, que de hecho limita y constituye una verdadera limitación con ciertos derechos feudales establecidos en esa organización del Estado en esa Edad Media, pero quedan como eminentemente como derechos establecidos, pero no como verdaderas declaraciones. Luego entonces pasamos a el Renacimiento. El Renacimiento. ¿Y qué sucede con el Renacimiento? Que independientemente de que es un movimiento eminentemente que va con respecto a la evolución cultural, reconoce otros derechos, como los derechos también del comercio y de la contratación, y también lleva a cabo una reivindicación con respecto al propio derecho de la libertad, a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa, a la libertad de resistencia, a la libertad de asociación. Y naturalmente que, distinto a lo que ocurrió en la Edad Media, que ese derecho de abstracción con respecto al derecho de libertad perteneciente eminentemente al individuo, se vienen a reconocer ya en la época del Renacimiento y posteriormente con la Reforma. Y naturalmente que posterior también
al Renacimiento y a la Reforma, entonces el cristianismo es el que identifica más el concepto de la persona como eminentemente inherente todos esos derechos a la persona y el fundamento de ese concepto que aborda el cristianismo con la evolución que va teniendo este concepto de esos derechos fundamentales, pero eminentemente establecido ya más bien y evolucionando a través del tiempo con el Renacimiento. Pero nosotros podemos hablar ya desde el punto de vista eminentemente formal con relación a los derechos del inicio de los derechos fundamentales y los derechos constitucionales con los documentos ingleses del siglo XVII, que ya a medida que nosotros hemos ido avanzando con estos temas en la teoría del Estado y la teoría de la Constitución, ya ustedes lo conocen. Sin embargo, es importante hacer mención de la Petition of Rights de 1628, que es la petición de derechos, y garantiza la seguridad y la libertad personal. La ley de habeas corpus también, y la Declaración de los Derechos del año 1689, o Bill of Rights. Estas son declaraciones de derechos y libertades. Sin embargo, la historia de los derechos, básicamente de los derechos fundamentales, viene establecida a través de las declaraciones de los derechos de Américas en el año ya, en el siglo XVIII. Y se establece la Declaración del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776, considerada como la primera declaración de derechos y que tuvo importancia en los estados como de Pensilvania, Maryland, Carolina del Norte del año 1776 y también en los estados de Vermont en 1777, en Massachusetts en 1780 y en New Hampshire en 1783. ¿Y qué establecía esa declaración del Buen Pueblo de Virginia del 1776? El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, a la seguridad, a la libertad religiosa, a la libertad de prensa. Esos derechos fundamentales fueron considerados en esa declaración del Gran Pueblo de Virginia, considerada como la primera declaración de derechos. Entonces, ¿qué sucede con la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776? Que también esto tuvo una influencia en las teorías pactistas que ya nosotros hemos analizado, en la teoría del Estado y la teoría también del poder constituyente y la teoría misma de la Constitución, formulada por el mismo Locke y Rousseau, y el justnaturalismo racionalista de Locke. Y también estos derechos anteriormente establecidos fueron mayormente ganando progresividad en esta Declaración de Independencia del 4 de julio del año 1777 de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero estableciendo, aparte del derecho de la libertad, del derecho de la vida, el derecho de la resistencia a la soberanía popular, a la separación de los poderes, al derecho de igualdad entre todos los hombres, también establecía el derecho de la felicidad, a buscar ese derecho de la felicidad. Entonces, esto concibe al individuo como un verdadero ente que tiene esos derechos y que no le pertenecen a ningún tipo de clase ni a ningún tipo de estamento, sino que son inherentes en su condición de ser humano, de ser persona. Eso es importante con relación a esas constituciones. Entonces, luego en la Constitución Americana de 1787, aunque carece de declaración,
esa constitución de derechos, sin embargo, configura en verdaderos límites auténticos del poder político. Y en las primeras 10 enmiendas de la Constitución norteamericana, aprobadas en 1791, con posterioridad se han venido sumando otros verdaderos derechos a esas declaraciones. Y específicamente, como ya nosotros hemos visto con anterioridad, luego en 1803 con la célebre sentencia del caso Marbury versus Madison, en 1803 se declara la supremacía constitucional y el control de la constitucionalidad de las leyes. Esa es la importancia básicamente de esas declaraciones que identifican el origen y la evolución de los derechos fundamentales desde la antigüedad hasta ser establecidos como derechos en esas declaraciones a las cuales hemos hecho anteriormente referencia. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano de 1789, tanto establecida por Jelinek como por Botmy, establece que tanto la Declaración Americana como la Declaración Francesa, ambas están imbuidas de una teoría eminente pactista e influenciadas por Locke, pero necesariamente establecen esos derechos declarativos, estableciendo la libertad, la vida como norte, la separación de los poderes, de la limitación del poder política, ambas, y que entonces en ese sentido ambas tienen una importancia eminentemente capital con relación a la determinación del verdadero Estado de Derecho. Entonces, se caracteriza la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 por el individualismo, porque establece esa abstracción de ese derecho al hombre teniéndolo como norte y no a esa clase o estamento, y también a los derechos naturales, que independientemente se reconocen de que estén esos derechos pactados o no en esa declaración. Y eso es una importancia muy trascendente en virtud de que siempre nosotros estaremos hablando de los derechos naturales, independientemente de que estén establecidos de manera constitucional. Y eso nosotros lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, se establece en esta declaración la libertad también de propiedad, de la seguridad, de la resistencia, de la separación de los poderes, la ley como expresión de la voluntad general y del pueblo. Entonces, aunque naturalmente parte en cierto sentido de una condición desigual, en virtud de que todavía la mujer no goza lamentablemente del derecho al sufragio, sino que existe una limitación con respecto a la universalización y la igualdad en sentido general. Y naturalmente que esto no aconteció, o aconteció también con respecto a la esclavitud, pero ya en el año 1833 en Estados Unidos había sido abolida por la 13ª enmienda de la Constitución, y en España en el año 1880, y en el Reino Unido en 1833, y en Estados Unidos, corrijo, hasta el año 1865. Es decir, que no obstante ser abolida la esclavitud, no podemos hablar todavía de ese derecho a la igualdad en sentido general con relación al hombre, incluyendo en el término del hombre también a la mujer, porque entonces, independientemente de que se rebasa el plano de la esclavitud, todavía entonces la mujer no logra poder asegurar el derecho al sufragio. Entonces, con esta llegada del Estado constitucional de derecho, que había sido reconocida en las declaraciones de derecho, se incorporan entonces en los textos constitucionales, evolucionando al tiempo de que el Estado adquiera su configuración actual. Y por eso entonces ya luego de esas declaraciones es que nosotros podemos hablar de las generaciones de derechos. Entonces, cuando hablamos de las generaciones
de derechos, estamos hablando de que ya los derechos fundamentales han sido reconocidos y que están establecidos en la Constitución, pero básicamente identificados en un modelo de Estado, que es el modelo del Estado liberal de derecho. Entonces podemos, a través de ese modelo del Estado liberal de derecho, hablar de la generación de derechos. Y hablamos entonces de una primera generación de derechos. La primera generación de derechos establecida y establece esta primera generación identificándose, claro está, en el Estado liberal en la primera mitad del siglo XIX y se caracterizan por el abstencionismo. Y eso nosotros lo vimos ya con anterioridad en la teoría del Estado, en el abstencionismo del Estado, porque era básicamente este Estado desarrollado por una determinada clase burguesa, en principio y hasta cierto punto oligárquica, y que también no solo se establecía esa limitación del derecho al sufragio con respecto a la mujer, sino que tenía también una limitación mucho más contundente con respecto a la clase social, porque se trataba de un sufragio eminentemente censitario, establecido a cierta clase pudiente y económicamente con cierta diferenciación a otra que no tenía propiedad ni tenía bienes, entonces no podía entonces esa clase ejercer el derecho al sufragio, y por eso el control político de una u otra manera estaba establecido con relación a cierto sentido a una clase oligárquica, pero naturalmente que ya podemos hablar de derechos eminentemente en el plano económico y social, estableciendo esa distinción, pero sí marcadamente con relación a otros derechos que naturalmente vienen a ser de suma importancia, que es como son los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, y en una versión mínimamente o muy reducida del derecho al sufragio, por lo que anteriormente ya nosotros le hemos especificado. Pero también existen los derechos de segunda generación, los derechos de segunda generación. Cuando ya entra entonces en crisis ese Estado liberal a partir ya de la segunda mitad del siglo XIX. Esos derechos de segunda generación que también están inmersas las libertades públicas, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de grupos, intensificándose en esta segunda generación de derechos. Y esto se caracteriza por la transformación social y económica y la evolución que va teniendo la misma sociedad al reclamar otros derechos. Y naturalmente va ganando mucho más terreno el proletariado y exigiendo mucho más derechos. Esos derechos como básicamente la democratización también de las instituciones estatales y que le den mucho más participación al proletariado. Y ahí va evidenciándose también la extensión del sufragio universal, aunque todavía la mujer no entra. Hay un obstáculo todavía con relación al sufragio universal del derecho al voto de la mujer, pero sí ganó terreno porque en esta segunda generación de derechos ya sí podemos hablar del voto, aunque no de manera universal por la limitación que tiene la mujer, sí en lo que respecta al voto censitario y a la exclusión del voto censitario. Por eso la importancia de este derecho. Y los derechos entonces de tercera generación, porque van sucediéndose en virtud de la progresividad que va y la evolución que va teniendo la sociedad, aunque sea en ese modelo del Estado liberal que ya entra en crisis y pasa entonces ya a ser, a partir del pleno siglo XX, del derecho, de los derechos de tercera generación, esa consolidación y pasa a ser del Estado liberal al Estado social de derechos. ¿Y por qué pasa a ser un Estado social y con
un matiz marcadamente económico, como anteriormente decíamos, que inició con los derechos de segunda generación, potencializándose en el pleno siglo XX, específicamente porque entran los derechos de huelga, los derechos de sindicación, los derechos a obtener un salario mínimo, los derechos de asociación, pero con una marcada y mayor comprensión del tema. Y también los derechos sociales, también como los derechos a la educación, los derechos a la atención sanitaria o los derechos de la salud y los derechos a las prestaciones de los trabajadores. En ese sentido, entonces, hay un verdadero Estado social y democrático de derechos que va a ser mucho más intervencionista al Estado desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico para garantizar esa igualdad y a la cual entonces ya sí en este derecho de tercera generación ya se excluye tanto el voto censitario a partir de la segunda generación, pero también ese derecho a la igualdad de una u otra manera viene a hacerse realidad en esta tercera generación de derechos, porque se le permite entonces el voto también femenino y por eso la importancia de esta generación de derechos. Entonces hay una cuarta generación que no deja de ser importante, aunque no es un tema pacífico, en virtud de que muchos doctrinarios consideran que no existe esta cuarta generación de derechos, toda vez de que no se habla de un modelo constitucional distinto, por estar nosotros todavía inmersos dentro del Estado social y democrático de derechos. Entonces, al estar inmerso todavía en ese Estado democrático y social de derechos, lo que se puede hablar es de una progresividad de los derechos más y no de un modelo distinto, aunque sí hay nuevos derechos. Y esta cuarta generación está más bien vinculada a la protección de los derechos del ecosistema, de los derechos del medio ambiente, pero sí podemos hablar de una evolución y de un derecho naciente con respecto a la misma reproducción humana, también los propios derechos a nivel de la tecnología, de los derechos tecnológicos y científicos que han ido evolucionando y también los derechos con respecto al plano de la propia biología y de que naturalmente tiene que haber un replanteamiento del derecho en sentido general y más bien desde el ámbito del derecho constitucional y del derecho administrativo en el sentido de poder darle mayor preponderancia con respecto al parámetro de la interpretación al propio derecho de la vida, con respecto a la nueva reproducción humana y de los derechos también de la integridad física, con respecto también a los derechos médicos que van teniendo muchísimos galenos cuando están interviniendo quirúrgicamente y le exigen, por ejemplo, una firma de un reconocimiento de lo que va a realizarse, que es llamado el consentimiento informado del médico y que tiene el paciente, esa vinculación entre el médico y el paciente. Entonces, esto podría significar que el médico tendría potestad para acabar con la integridad física, por ejemplo, de una persona, o con el derecho a la propia vida, ya por el simple hecho del consentimiento. Y también la reproducción humana con respecto a los vientres de alquiler, a la identidad real y efectiva con relación a de quién es real y efectivamente el padre o la madre producto de estos vientres de alquiler y de naturalmente de todo lo que ha evolucionado científicamente y tecnológicamente la humanidad con relación a la propia protección de datos y a través de la propia tecnología también, como o de una u otra manera tan evolutiva se ha establecido esta situación que naturalmente hoy ya estamos hablando de firmas digitales, de audiencias virtuales, independientemente de todo lo que esté pasando en este ámbito.
y todo lo que está sucediendo. Entonces, prácticamente por eso es que podríamos estar inmersos ciertamente ante una verdadera cuarta generación de derechos, pero independientemente de que la doctrina todavía no se haya puesto a unanimidad y se tenga el criterio, sí necesariamente jamás podríamos desconocer que estamos evidentemente ante una evolución totalmente incesante del derecho, así como ha evolucionado la sociedad. Y por eso la Constitución tiene que ser básicamente cada vez más interpretada que nunca con respecto a la vigencia de estos derechos, de que uno no pueda afectar a otro, sino que ese equilibrio ciertamente exista con relación cuando haya una decisión al respecto. Entonces, con relación a todos estos derechos, nosotros consideramos también importante hacer una mención del derecho público subjetivo, establecido por dos autores alemanes que han evolucionado el tema, que es Gerber y Laban, estableciendo con posterioridad al 1870 que cobró un rigor eminentemente científico el derecho subjetivo establecido por estos dos autores, y proponían estos dos autores una ciencia jurídica del Estado, una ciencia jurídica del Estado, estableciendo como parámetro el método, sin embargo, en este derecho público, el método del derecho privado, la importancia del derecho del método privado para poder alcanzar los objetivos con relación al derecho público, en virtud de que se establece, aunque se le da esa preponderancia a Jelinek, de establecer ciertamente que el Estado tiene una personería jurídica, así como tiene una personería jurídica la persona. Entonces, ambos son sujetos de derechos. Y por eso es que, independientemente de cuando se hable de ese derecho subjetivo, entonces tiene que involucrarse tanto a la persona humana y a ese Estado, que no pueda aplastar necesariamente, porque independientemente de que esa persona humana tenga derechos, al provenir esos derechos del propio Estado a través de los poderes del Estado, entonces el Estado no tendría ningún tipo de asimilación con respecto a la conducta que tengan los administradores de las instituciones del Estado. Entonces, por eso es la importancia de la aplicación del derecho subjetivo establecido por Gerber y por Laban en ese sentido, estos autores alemanes. Entonces, luego, con respecto a esa distinción y a esa asimilación del derecho público subjetivo, es importante entonces adentrarnos a los derechos naturales, y es lo que nosotros explicábamos anteriormente con la escuela estoica en la órbita del mundo romano, que se establecían ciertos derechos que rebasaban al propio Estado, pero puramente como doctrina. Ahora bien, los derechos naturales, dentro de la misma concepción del derecho público subjetivo, hay derechos eminentemente que tienen un origen en esas declaraciones que anteriormente nosotros hemos identificado, que luego se convirtieron en derechos fundamentales y constitucionales por estar consagrados eminentemente en un texto constitucional o en un texto internacional de los cuales sea asignatario el país. Así va evolucionando la situación, pero recuerden ustedes que como ha ido evolucionando, no siempre los derechos naturales van a ser establecidos en las normas constitucionales, ¿sí? Y por ese hecho no necesariamente tendrían que ser excluidos de la ponderación jurisdiccional y de la valoración que pueda tenerse con respecto a un determinado tema o a un determinado proceso. Eminentemente cuando estos derechos están ligados
eminentemente a la justicia, al principio de justicia. Entonces, por eso se necesita siempre una ponderación también de los derechos naturales desde el punto de vista también del derecho público subjetivo. Entonces, hay una cuestión también con respecto a los derechos constitucionales y los derechos fundamentales, y también hay una distinción. La doctrina establece una distinción, pero hay otra que no, que establece que los derechos constitucionales y los derechos fundamentales son eminentemente los mismos. Entonces, en los derechos fundamentales, como ese conjunto de instituciones y garantías plasmados en un texto constitucional, tienen necesariamente que tener una garantía para su debida protección. Y ahí viene entonces esa distinción, que hay derechos constitucionales que, independientemente de que estén establecidos en la Constitución o en leyes orgánicas emanadas de la propia Constitución, entonces no necesariamente tendrían esa garantía. Y ahí vendría esa distinción. Nosotros entendemos que por estar establecido en la Constitución y en virtud de la supremacía constitucional, entonces tendrían siempre esa garantía. Y los derechos constitucionales siempre tendrán esa tutela judicial efectiva que garantiza el principio de la supremacía constitucional. Evidentemente, a través ya sea del control difuso de la constitucionalidad o del control concentrado de la constitucionalidad. Ese es el ámbito que nosotros hemos considerado sumamente importante para tocar con respecto al derecho público subjetivo. Entonces, con respecto al fundamento y los límites, siempre habrán límites en los derechos constitucionales o los derechos fundamentales, porque ningún derecho fundamental es absoluto. Y luego nosotros lo vamos a estar viendo desde el punto de vista eminentemente académico cuando ya estemos concluyendo en la suspensión de los derechos, pero eminentemente en el plano académico, porque ya hemos hablado con muchísimos ejemplos, inclusive que ya están sucediendo, que no lo vamos a volver a repetir, sino en el ámbito eminentemente académico. Pero en esa limitación de los derechos fundamentales entran siempre las garantías, que luego lo vamos a estar definiendo más adelante, las garantías. Pero esa limitación se refiere inclusive a una restricción eminentemente establecida en la propia Constitución o en leyes institucionales al respecto, que son las leyes orgánicas o las reservas de ley que restringen el derecho, ese derecho fundamental cual que sea, o lo establece la Constitución o una ley. Y eso es una garantía que tiene la propia jurisdicción. Esa garantía siempre hay que establecerla en virtud de que naturalmente en cualquier episodio de la vida jurídica o de un proceso podría ventilarse un caso donde, independientemente de que se establezca en una reserva de ley con respecto a la limitación específica, muchas veces sucede esto, y es un ejemplo muy importante poner con respecto a las actas de allanamientos, que establece específicamente cuándo se tiene que allanar y se puede penetrar a un lugar por la autoridad pública. Es decir, tiene que ser mediante una decisión que emane de una jurisdicción competente, y que esa jurisdicción competente establezca el domicilio específico y qué es lo que se va a encontrar. Fuera de esos casos, entonces se estaría incurriendo en un derecho fundamental como lo constituye la inviolabilidad de domicilio. Y ese es el mejor ejemplo con respecto a la restricción y a la limitación de los derechos fundamentales establecidos en un Estado constitucional, porque ese es el tema, ¿no? El Estado constitucional como garante de la protección de los derechos fundamentales y de las libertades establecidas en el propio texto constitucional. Entonces, nosotros queremos también hacer una pequeña referencia con lo que establece en ese sentido el destacado jurista alemán Robert Alexy con relación a los derechos fundamentales y los derechos humanos, que este sería el tema. Él toca una tesis, pero nosotros la vamos a establecer específicamente en este punto que estamos aquí
desarrollando en virtud de que es una tesis que es abarcadora con respecto a determinados puntos que son interesantísimos. Sin embargo, nosotros vamos a hacer esta referencia en lo que tiene que ver eminentemente con los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, él establece la dimensión ideal y real del derecho. Y él establece una doble naturaleza, que el derecho tiene una doble naturaleza. Por un lado, la dimensión ideal y por el otro lado, la dimensión real del derecho. Entonces, ambas están conectadas por el principio de corrección. Tanto la dimensión ideal y la dimensión real. La dimensión ideal concatenada con el parámetro de la corrección, estableciendo desde el punto de vista de la moral del derecho, pero que puede siempre ser justificada en virtud de la teoría del discurso. Independientemente de que esa idealidad no puede partir jamás de una idealidad pura del derecho, sino que también tiene que estar esa dimensión real establecida mediante normas que estabilicen el derecho a través de la organización y del poder político con el cual se puede originar esa norma como hecho social. Entonces, cuando esa norma surge a través de uno de los actores políticos institucionales y de los poderes del Estado, se concretiza y puede tener eficacia social también esa norma cuando tiene coerción, porque si no tiene coerción y la analizamos desde el punto de vista ideal del derecho y desde el punto de vista de la justicia que nosotros entonces queremos eminentemente, que nunca sería respetada, sino que por eso es que tiene que organizarse y también especificarse a través de la organización una evidente y eminente e inminente coerción para que pueda aplicarse el derecho. Pero, ¿qué sucede? Que desde ese ámbito, entonces, tiene que ser corregido y establece como parámetro una corrección establecida desde dos órdenes, una corrección de primer orden y una corrección de segundo orden. Entonces, en ese plano, con respecto a la corrección de segundo orden, concatena evidentemente tanto el plano de la dimensión ideal como real del derecho. Y esa dimensión ideal del derecho tiene que tener una precisión eminentemente con el plano de la justicia. Y esa dimensión real como hecho social y como derecho social tiene que tener una vinculación eminentemente con la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista de la corrección, ambas, tanto la dimensión real como la dimensión ideal del derecho, entonces tienen que terminar con ese plano de corrección que una no puede suplantar nunca a la otra. Entonces, él resuelve este problema con la fórmula Radbruch, estableciendo que por debajo del umbral del derecho y de la injusticia extrema, por debajo del umbral de la injusticia extrema, prevalece la seguridad jurídica, pero por encima del umbral de la injusticia extrema prevalece el principio de justicia sobre la seguridad jurídica. Imagínense ustedes que lo que estamos estableciendo es que siempre habrá un choque, siempre habrá un choque. Entonces, en ese choque de derechos que haya con respecto al principio de justicia y al principio de seguridad jurídica, una no puede suplantar jamás a la otra, queda entonces como parámetro esa ponderación que hay que hacer con respecto a esos temas. Pero ¿qué sucede? Que si hay un choque y esa ponderación tiene que decidirse
con relación a un determinado aspecto, con relación a la dimensión que estamos estableciendo, debería decidirse con relación al principio de justicia. Y por eso la importancia de la identificación de los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque para una mejor comprensión y entendimiento, y se puede entender los derechos fundamentales, se tiene que partir precisamente con la comprensión de los derechos humanos, porque va a permitir también comprender ese catálogo de derechos fundamentales establecido en el texto constitucional y también establecido en los tratados internacionales de los cuales es signatario un determinado país, en nuestro caso la República Dominicana, porque esos derechos humanos están vinculados precisamente a la dimensión ideal del derecho y los derechos fundamentales están vinculados a la dimensión real del derecho. Y como están vinculados a la dimensión real del derecho, los derechos fundamentales, entonces tienen como parámetro la seguridad jurídica establecida en la positivización del texto constitucional o del tratado internacional de los cuales es signataria la República Dominicana. Pero, sin embargo, esos derechos humanos servirán siempre para tener una mejor comprensión, independientemente de que muchas veces sea desde el plano moral, pero recuerden ustedes que desde el plano moral siempre podría haber una justificación a través de la teoría del discurso que siempre podrá justificarse. Esa es la tesis que establece Robert Alexis y mucho más razón tiene Robert Alexis en el sentido de que los derechos humanos entonces tienen necesariamente que ver con el principio de justicia. Pero saben ustedes que ambos conceptos tienen necesariamente que ser ponderados en su justa dimensión. Entonces, quería especificar esta teoría con relación a esta tesis en virtud de que estamos tocando precisamente esa evolución que han tenido los derechos fundamentales a través del origen mismo del Estado y precisamente esa evolución que va teniendo a través del Estado constitucional. Entonces, con relación a las garantías, nosotros establecíamos anteriormente que los derechos fundamentales, para que tengan eficacia, tienen que garantizarse. Y por eso es que se parten de garantías. Y esas garantías son garantías normativas. ¿Y cuáles son las garantías normativas? Las que están establecidas en los textos constitucionales o las que están establecidas en las reservas de ley o las que están establecidas en los tratados internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana, como podría ser el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención del Niño, muchos otros derechos, muchos otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esas garantías normativas, para que sean efectivas, también necesitan garantías jurisdiccionales y esas garantías jurisdiccionales también están establecidas en la Constitución o en la ley, y mucho más cuando hablamos del derecho constitucional, que tenemos siempre que especificar el control de la constitucionalidad. Esa garantía jurisdiccional la puede otorgar el Poder Judicial, que es cuando ejerce ciertamente una sana administración de justicia, respetando los derechos fundamentales, es una garantía institucional. Y ahí están las tres garantías, como podría serlo siempre y cuando también ejerza una sana administración de justicia, respetando los derechos fundamentales, el propio Tribunal Constitucional. Entonces estamos hablando de garantía institucional y también estamos hablando de garantía a la vez jurisdiccional, como podría ser el propio Parlamento o Congreso de manera indirecta, cuando no se tenga que acudir
al Tribunal Constitucional a solicitar que sea declarada inconstitucional una ley, porque ya el Congreso pudo ponderar y establecer esa garantía normativa para que se puedan respetar los derechos ciudadanos, por ejemplo. Entonces, estas garantías, unas con otras, están eminentemente ligadas indisolublemente para que los derechos fundamentales sean efectivos, pero también que esos derechos fundamentales sean eficaces. Es decir, que no haya un irrespeto a los derechos fundamentales y pasen a ser como derechos eminentemente contenidos en normas y que no tengan ningún tipo de respeto. Entonces, hay garantías institucionales y garantías jurisdiccionales y normativizadas, como son la acción constitucional de habeas corpus cuando se trate de una actividad arbitraria en contra de la libertad de una persona. Pero también hay garantías, aparte de la acción constitucional del habeas corpus, como es la acción constitucional de amparo, para garantizar y hacer efectivo esos derechos constitucionales. Está precisamente la acción constitucional del amparo, cuando no tenga que ver eminentemente con la libertad, sino con cualquier otro derecho fundamental establecido en la Constitución o establecido en los tratados internacionales ya que anteriormente hemos hecho referencia. Entonces, el habeas data para la protección de los datos personales e inherentes a la persona y que esa publicación, cuando no está reservada eminentemente la ley, entonces pueda respetarse también. Es decir, que todas esas garantías, tanto normativas, jurisdiccionales e institucionales, están establecidas o en la Constitución o en la Ley Orgánica de Procedimientos Constitucionales establecida en la República Dominicana, en el propio texto constitucional que nosotros tenemos, que garantizan, valga la redundancia, esas garantías de los derechos fundamentales. Como último tema, entonces tenemos la suspensión de los derechos de los derechos fundamentales, la suspensión de los derechos fundamentales. ¿Qué pasa? Nosotros hablábamos, por un lado, de la restricción de los derechos fundamentales, pero la restricción se da en todo periodo de una determinada vigencia de organización gubernamental o del Estado, a no ser que se cambie ese parámetro y esa modalidad de restricción. Ahora, cuando hablamos eminentemente de suspensión de los derechos fundamentales, sí tenemos que hablar específicamente de un periodo determinado, de un periodo exacto, de un periodo específico. Ahora bien, cuando se restringe un derecho fundamental, ese derecho también se está suspendiendo. Es decir, por eso es que muchas veces también no vale la pena entrar en un detalle con respecto a la restricción y a la suspensión del derecho fundamental, porque en uno o en otro caso es la norma constitucional que lo restringe o lo suspende, o es, aparte de la norma constitucional, una reserva de ley, o es una norma de mandato o prohibición que lo suspende o lo restringe. Entonces, en el caso de la mayoría de los estados constitucionales, como no escapa la República Dominicana, esos derechos se suspenden cuando han sucedido situaciones extraordinarias en el territorio de un determinado estado. Entonces, cuando suceden esas situaciones extraordinarias que afectan las instituciones contempladas constitucionalmente, tiene el Estado para garantizar su defensa y la constitucionalidad y la propia Constitución, entonces, que constituirse prácticamente en un estado de excepción y un estado de anormalidad para defender entonces la propia Constitución y defender la propia
soberanía nacional, para defender el propio territorio nacional, para defender las instituciones democráticas del Estado. Por eso es que esa suspensión está constitucionalizada en el texto constitucional. Y siempre tiene sentido o siempre tendrá sentido la suspensión de esos derechos constitucionales o esos derechos fundamentales, siempre y cuando sea para defender esa organización estructural, tanto de manera formal como material, y la organización del Estado y de las instituciones del Estado. Fuera de ahí, entonces, no tiene cabida. Y por eso es que se ha organizado la suspensión de los derechos fundamentales, dependiendo de esa situación extraordinaria que haya sucedido en un determinado país. En la República Dominicana, por ejemplo, existe una clasificación de los derechos de los estados de excepción. Está el estado de excepción denominado en estado de defensa, estado de excepción de defensa, que es cuando se quebranta tanto la soberanía nacional como el territorio de la República Dominicana, que es inviolable. Entonces el presidente debe solicitar la declaratoria al Congreso del estado de excepción. Está también el estado de conmoción interior, que es cuando se perturba el orden público y nosotros ponemos el ejemplo e iniciamos con la huelga. Pero no es que la huelga sea un derecho de perturbación social, no. Recuerden ustedes que es un derecho que surgió precisamente en el siglo XX a través de la tercera generación de derechos, con otros derechos como es el derecho de sindicación, como anteriormente decíamos, y el propio derecho al salario mínimo y la protección de esos derechos de prestaciones laborales. Entonces, el derecho de huelga es un derecho. Ahora bien, ¿qué sucede? Que un derecho de huelga, por el hecho de ser pacífico, puede luego degenerar en una situación de afectación al orden público, y cuando afecta el orden público y afecta a las instituciones democráticas del Estado y también otras muchísimas instituciones privadas, pasa ya de ser un derecho legítimo de huelga a ser una perturbación del orden público y de la paz social en cualquier territorio, en este caso del territorio de la República Dominicana. Entonces, en ese caso, tiene que suspenderse entonces los derechos fundamentales, y dentro de esos derechos fundamentales tiene que establecerlo el Congreso, cuáles derechos fundamentales se suspenden, aunque existe un catálogo de derechos que establece la Constitución y que también establece la ley que organiza los estados de excepción. Entonces, por último, el estado de excepción de emergencia, que hasta hace poco nos encontrábamos y que todavía sigue dando mucho de qué hablar, pero nosotros no vamos a enmarcarnos de nuevo en ese aspecto porque ya hemos hablado en otro escenario de eso. Entonces, sí, este estado de excepción suspende los derechos fundamentales, suspende los derechos fundamentales cuando evidentemente los hechos ocasionados son distintos al estado de defensa y son distintos al estado de conmoción interior, pero que están virtualmente para afectar, como si se estuviese en un estado de calamidad pública, afectar al medio ambiente, afectar a la población en sentido general, tanto a las instituciones públicas como privadas. Y entonces por eso debe decretarse el estado de excepción, de emergencia, a solicitud del presidente también de la República, y debe ser autorizado por el Congreso. Entonces, en este sentido, recuerden ustedes que esos estados tienen características, los estados de excepción. Y una de las características que nosotros hemos identificado es la democratización, porque no solo el presidente de la República puede decretar un estado de excepción, y aún en caso de no estar reunido la Asamblea Nacional, reunido el Congreso, el presidente sí podría hacerlo, decretar el estado de emergencia, pero tiene que ser autorizado obligatoriamente por el Congreso, debe convocarlo para eso. De ahí es que surge
a nuestro criterio, la democratización de los estados de excepción, que aún que haya una especie de anormalidad estatal para defender la propia Constitución, no solo es una cuestión eminentemente del presidente de la República, sino que se democratiza porque el Congreso participa. Y el presidente de la República debe darle las informaciones al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional pudiese en algún momento establecer, más allá que la decisión del propio presidente, la vuelta a la normalidad de ese estado de excepción que fue autorizado por el propio Congreso. Eso lo puede hacer el Congreso Nacional. Entonces, fíjense ustedes que de esa vuelta a la normalidad estaríamos hablando de que el estado de excepción no puede ser un estado de excepción permanente, sino que es un estado de excepción temporal, porque se tiene que volver en algún momento a la normalidad, porque para defender en una situación extraordinaria que haya acontecido. Y de ahí esa es otra característica, aparte de la propia constitucionalización. Es decir, fuera de cualquier caso, es la Constitución como norma constitucional la que debe establecer los estados de excepción. Entonces, por un lado tenemos la democratización, por otro lado tenemos la temporalidad y la normativización o constitucionalización de los estados de excepción, que podrían desarrollarse, claro está, a través de normas de desarrollo, como lo sería esta norma, aparte de la autorización que dé el Congreso al respecto, la norma que establece los estados de excepción. Entonces, por último, otra característica que nosotros hemos logrado identificar es la judicialización de los estados de excepción. Entonces, cuando nosotros hablamos de la judicialización de los estados de excepción, estamos estableciendo tanto que aún el Congreso decida y autorice los estados de excepción, siempre esa autorización deberá respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales y también, por otro lado, deberá ser proporcional. Es decir, aunque esté autorizado el estado de excepción por el Congreso y se haya cumplido con esa característica de la democratización, podría entonces judicializarse ese estado, estableciendo que es inconstitucional la norma del Congreso por ser desproporcional o por irrespetar el contenido esencial de los derechos fundamentales. E ir esa declaratoria de la inconstitucionalidad, ya sea del decreto, de la resolución, al Tribunal Constitucional. O como no se suspenden todas las garantías o excepcionalmente podría quedar otras garantías de manera normativa, institucional o jurisdiccional, como podría ser el habeas corpus y el amparo, las acciones constitucionales de amparo y habeas corpus, aunque en el estado de emergencia podría suspenderse el habeas corpus. Oigan, en un estado de emergencia podría suspenderse el habeas corpus. Entonces, ¿cómo que podría suspenderse una acción constitucional? Cuando precisamente hay otras normas constitucionales que podrían suspenderse vinculadas también al propio debido proceso, como son el arresto sin una autorización judicial competente. Entonces, suspender también el habeas corpus y suspender otros derechos. En ese catálogo de derechos lo establece la Constitución, pero recuerden ustedes que es el Congreso que debe autorizarlo. ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, podría suspenderse eminentemente el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de tránsito a una hora determinada. Pero si no se decidió otros derechos, entonces esos derechos permanecen vigentes. Pero en el hipotético caso, y hagamos este ejercicio, de que fueran suspendidos esos derechos, es lo que estoy significando. Podría entonces, en virtud de esa característica de la judicialización, apoderarse el Tribunal Constitucional, sea a través del control difuso de la constitucionalidad o a través del control concentrado, dependiendo, para que sea declarada la inconstitucionalidad por el contenido, la violación al contenido esencial de los derechos fundamentales o al contenido de la proporcionalidad. En ese sentido, señores, es que nosotros hemos organizado este tema de hoy y lo hemos querido compartir para ya finalizar esa teoría del Estado constitucional como garante
de los derechos y libertades. Entonces, inmediatamente entraríamos ya en un próximo encuentro a la organización del Estado, de los poderes del Estado constitucional. Así que para mí ha sido un gratísimo placer haber compartido con todos ustedes. Recuerden que no me voy hasta que ustedes hagan sus comentarios y también hagan sus preguntas con respecto al tema tratado esta noche. Entonces iniciamos inmediatamente con el licenciado Juan Taveras. El micrófono, Juan. Profesor, buenas noches, gracias. Demás compañero, bobo, siempre soy. Aunque quizá la pregunta no es propia de esta materia, pero tenemos otra materia que se llama derechos fundamentales. Pregunto yo, porque los derechos fundamentales se confunden con derechos humanos, sobre todo en la praxis y con los fallos de la Corte Interamericana. Los derechos fundamentales o derechos humanos, como quiera llamarse, necesariamente tendrán que estar en la Constitución o en los tratados, o de manera implícita, o pudieran estar en una ley particular. Es la pregunta. Gracias. Muy bien. Mira, es importantísimo. Recuerda que nosotros no estamos analizando aquí como los derechos fundamentales en ese detalle que tendría que analizarse necesariamente en la materia, en la asignatura específica que ustedes tienen. Y ustedes se van a poder dar cuenta de eso. Ahora bien, sí tenemos que identificarlo como tema por la evolución que ha tenido el Estado constitucional. Y ustedes han visto con respecto al origen del propio Estado constitucional como garante de las libertades, la propia generación del derecho, cómo se originó, cómo era tratado en la antigüedad, cómo va sucediendo a través del tiempo, etcétera. Pero lo que nosotros decimos, hay un punto que Robert Alexy establece en la dimensión real e ideal del derecho, y es una interrogante que él se hace, que si los derechos fundamentales solamente pueden ser justificados a través de las decisiones o si podrían ser también justificados a través de la propia democracia y cómo puede ser, y se pregunta también cómo pueden ser democratizados los derechos fundamentales. ¿Sería a través eminentemente de la jurisdicción o también podría establecerse esa democratización a través de la propia argumentación? Y pertenece la propia argumentación a esa democratización del derecho. Hay democracia en ese sentido también. O la democracia solamente significa un estamento eminentemente jurisdiccional. Entonces, nosotros entendemos que no, al igual que él. Él establece que hay que darle ese plano argumentativo. Ahora bien, naturalmente que para los derechos, y así lo vimos cuando lo íbamos explicando, sean considerados como derechos fundamentales, tienen necesariamente que estar en el plano de la constitucionalidad. O están en la Constitución o están en los instrumentos internacionales que la propia Constitución le da cabida para que sean derechos fundamentales. Porque es la propia Constitución que establece que un derecho es fundamental cuando está contenido en un texto internacional en materia de derechos humanos. Y por eso era que nosotros indicábamos en una ocasión que específicamente, aunque es muy importante, en ese contexto con relación para darle apertura a mucho más derechos, no era necesario la modificación de la Constitución en el año 2010 en ese aspecto, porque ya en virtud del bloque de constitucionalidad le daba vigencia a todos esos derechos fundamentales de los cuales era signataria la República Dominicana, de esos derechos fundamentales, y mucho más cuando las propias decisiones de la Corte tenían ese rango constitucional a través del bloque de constitucionalidad. Ahora bien, imagínense ustedes que es mucho más importante, y por eso es que yo defiendo siempre, porque en una situación a veces incomprensible,
del propio Tribunal Constitucional, utilizando muchísimas veces el contenido de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, decidió que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entonces no formaban parte de ese bloque de constitucionalidad o de esa vinculatoriedad con el Estado Dominicano. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, pero ¿qué más ejemplo podría hacer siempre la Corte, independientemente de que se haya decretado a través del Tribunal Constitucional de que no tiene esa vigencia sus decisiones en la jurisdicción interna dominicana? Porque ¿quién es que interpreta el derecho convencional, los derechos establecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos? ¿Acaso no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, estaremos siempre vinculados porque hay que ver todo lo que decide con respecto a los derechos establecidos en la Convención. Es decir, que nunca nos podremos alejar de la Corte, independientemente de que inclusive el Tribunal Constitucional a lo mejor no haga copio de esas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces siempre tendrá que vivir buscando referencia en un órgano tan trascendente para la democracia internacional y el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, es que nosotros decimos con relación a los derechos humanos, es que para comprenderse los derechos fundamentales, tiene que partirse obligatoriamente, en principio, con una comprensión absoluta de los derechos humanos, porque si no se comprenden los derechos humanos, entonces jamás podrían ser comprendidos los derechos fundamentales. Y es que los derechos humanos, aunque tengan una especie, muchos autores dicen, bueno, lo que pasa es que es un concepto mucho más ambiguo, mucho más amplio, mucho más abarcador, pero sí, y ahí está el detalle, y ahí está la importancia de los derechos humanos. Por eso, y de los derechos fundamentales, para poderlo irlo comprendiendo en su desarrollo progresivo, es que naturalmente han sido en principio derechos humanos. Y recuerden que independientemente de que hayan derechos que estén contenidos o no en normas constitucionales o en la legislación, siempre serán defendidos como derechos inherentes a la persona. No nos vamos a ir a esa Grecia clásica o a esa Grecia antigua, a esa Roma antigua, esa Roma clásica, de que si no eran ni estaban sujetos a determinadas declaraciones, sino hasta el 1776, con la Declaración de Virginia en Estados Unidos, de la Declaración Americana, para que puedan de una u otra manera estar en una verdadera declaración. Y todos esos derechos cómo han ido evolucionando, sino que como esa progresividad de esos derechos y como están y tienen una vinculación eminentemente moral, los derechos fundamentales, los derechos humanos, pueden justificarse esa vinculación moral. Claro, a través del discurso, porque el discurso democratiza el sistema de justicia. Y si nosotros podemos organizar una buena teoría del discurso, una buena argumentación, podríamos justificarlo porque nunca se puede desprender del sistema, del derecho y de la justicia. ¿Y por qué? Porque el derecho, los derechos humanos están vinculados a la dimensión ideal del derecho. Es decir, nunca va a desaparecer esa dimensión ideal cuando el derecho se institucionaliza a través de una norma o a través de una decisión jurisdiccional. La dimensión ideal siempre estará vinculada al discurso fundamentado a través de la argumentación escrita u oral, porque siempre esa dimensión ideal va a buscar la corrección. Y recuérdense que la corrección concatena o conecta tanto la dimensión ideal como la dimensión real del derecho y conecta tanto el principio de seguridad jurídica como el principio de justicia, y que uno u otro no puede aplastar o suplantar al otro. Por eso, entonces, en una ponderación no podría aplastarse a los derechos humanos por el hecho de que no estén contenidos en un texto constitucional o en un texto internacional de los cuales sea signataria la República Dominicana.
¿Cualquier otra intervención? No sé si quede claro, Juan. Perfecto. Muy bien. ¿Cualquier otro comentario o pregunta? ¿Cualquier otro comentario o intervención? Entonces, lo dejaríamos hasta aquí y nos vemos en una próxima clase y yo le estaré enviando el link para cuando nos reunamos próximamente, sea ya en esta misma semana o en la próxima. Así que pasen todos ustedes buenas noches y un fuerte abrazo a todos. Bye. Para todos, que la pasen bien.